6:23. Aquí tenemos otra situación. Lo han manifestado varios venezolanos que tienen que ver con este sector. Reforma parcial de la ley de registro público y del notariado a través de la Comisión 16, integrada por los diputados de Podemos. Carlos Vecchio presentó un anteproyecto, está con nosotros, y además introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la ley de registro. ¿Eso por qué? Bueno, porque el ministerio quiere quedarse con los ingresos por impuestos de los municipios. ¿Qué está pasando además con la decisión de reducir los salarios de los trabajadores de los registros y de las notarías? Que eso es lo que varios han manifestado. ¿Qué ocurre? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Carlos Vecchio. Muchas gracias por la invitación y para conversar sobre este tema. Quizá vamos a ponerlos en antecedentes. Esta es la ley de registro público y del notariado. ¿Qué dice esta ley actual que está vigente? Porque son dos temas que tú los has planteado. Uno, ahí hay unos pagos de impuestos que tienen que hacer las personas cuando van a un registro. Por ejemplo, Leopoldo, uno va a comprar una casa, un apartamento, a vender una oficina, paga unos determinados derechos de registro. ¿Qué es lo que está pasando con esta actual ley? Que la parte grande de esos impuestos se están quedando a nivel de los registradores y la parte pequeña, muy pequeña, va a los municipios, cuando debería ser todo lo contrario de acuerdo a la Constitución. La Constitución actual dice que la parte grande deben ir a los municipios y la parte pequeña a los registros. Eso es lo que dice la ley actual. Te lo digo con propiedad porque esta ley, el recurso que introdujimos hace 3 semanas, lo hice yo con la doctora Adriana Vigilancia, especialista, que ayudó a redactar el proyecto de ley. Y ella lo había puesto como era, es decir, los municipios se quedaban con todo, con la parte más importante y una parte pequeña para los municipios. Resulta que eso lo cambiaron en el 2006. Eso fue lo que demandamos nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia. Lo demandaron porque contradice lo establecido en la Constitución. Okay. Porque dice que es de los municipios. Ok, ese es el primer punto. Ese es el primer punto. El segundo punto que ha afectado a muchísimos de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Voy por paso. Luego fuimos a la Comisión 16, a la Asamblea Nacional, a pedir una reforma de esta ley. Vamos a cambiarla, no vamos a esperar que el Tribunal Supremo de Justicia decida, vamos a ser proactivos, vamos a llevársela a la Asamblea. Pero en ese trayecto, y esto es el punto importante, sale una resolución en Gaceta Oficial del 27 de febrero del 2008, emitida por el ministro Chacín, donde dice dos cosas. Uno, que cambia los sueldos de lo que va a ser los registradores y su personal, y dice que ahora se van a regir por lo que es la parte de los funcionarios públicos, pero dice una cosa aquí en su artículo 4, que es lo peligroso, y que esto no había pasado nunca, Leopoldo, que es que todo lo que se cobre en los registros, ahora tú sabes para quién va, no va para los registradores, no va para los municipios, sino para la cuenta que indique el ministro Chacín, y va a ser administrado de acuerdo a los criterios del ministro Chacín. Es decir, se convierte casi el ministro como en una república independiente, porque como tú sabes, todos los ingresos pasan a un pote general y luego la Asamblea Nacional a través de su presupuesto le asigna una partida al ministro que la puede gastar. Es decir, estamos regresando a lo que el oficialismo denomina la Cuarta República, cuando el ingreso de esto pasaba al Poder Central. Esto es una medida más del centralismo excesivo que se viene imponiendo, y yo lo veo como una forma, Leopoldo, de querer imponer la reforma por otras vías. Ya lo vimos con la Policía Metropolitana, lo vimos con el tema de los peajes, lo vimos con el tema de los hospitales. Y ahora bueno, perdóname, y las declaraciones de Müller Roja, oye, al finalizar el PSUV. No lo escuché. Bueno, dijo? que era un poco con lo de la reorganización territorial. Ah, bueno, entonces... Con la educación, con el proyecto de currículum bolivariano. Así es. Entonces, esto es una muestra más de eso, de ese centralismo excesivo que fue derrotado el 2 de diciembre. Y por eso es que estamos nosotros tratando de defender lo que son las regiones y la descentralización, Leopoldo. Bien, los trabajadores. Bueno, los trabajadores, ¿cuál es el punto allí? Un punto fundamental es que el dinero queda para los municipios, eso es lo que estamos defendiendo. El tema de los trabajadores, como esto se trata de un servicio autónomo, debe dársele autonomía, tanto financiera como de manejo de personal, con unos ingresos apropiados, pero no lo que está haciendo el ministro. Porque ¿qué es el problema que nos va a...? Es que me dijeron que lo que están reduciendo es a salario básico, a salario mínimo. A salario, no, hay un reglamento aprobado que aplica para todos los funcionarios públicos y ese es el que le quieren aplicar. Pero al tener la connotación de servicio público, Leopoldo, ellos deben tener esa autonomía, es un servicio autónomo de registro, deben tener, por ejemplo, ingresos propios, que son las tasas
tasas que cobran, pero por ejemplo sacar una fotocopia, el documento que firme, que son unos ingresos apropiados, y ellos mismos deberían tener su propio reglamento. ¿Quién está hablando por los trabajadores? Esos son los registradores principalmente y los trabajadores. Pero ¿quién está hablando por los trabajadores que se ven afectados? Bueno, en este caso, fíjate tú, nuestro planteamiento principal, Leopoldo, va en defensa de los municipios y fortalecer la autonomía. Ese Eso es el está punto claro. nuestro. Ajá. El punto de los trabajadores tiene que ser su registro, su sindicato y quienes forman parte de ese personal. Pero no lo han hecho, hasta el momento no se ha visto... No, creo que ellos sí han estado protestando. Mira, los trabajadores que... Bueno, los trabajadores sí se han quejado. Ellos han manifestado acciones sobre este tema, incluso han anunciado... ¿Y tú le puedes cambiar las condiciones a un trabajador y...? Es que esto tiene dos problemas. Uno, el ministro no tiene la facultad para dictar la resolución y para bajarle los sueldos a los registradores. ¿Quién No tendría pueden la hacerlo. facultad? De acuerdo a la ley del registro, es el presidente por decreto, no una resolución del ministro. Eso por un lado. Segundo... Pero puede ser el ministro actuando por orden del presidente. No tiene la facultad de acuerdo a lo que está en el decreto y a lo que está en la ley. O sea, pero hay No la un está defecto dictando. de forma, no de fondo. Un lado, y dos, de manera inconsulta, Leopoldo. Y tres, que era el punto... ¿Consulta con quién? Con los trabajadores. Oye, si yo le voy a cambiar el sueldo aquí a Chena Chan, usted no se lo va a hacer en un cuarto oscuro. Usted habla con ella primero antes de cambiárselo. Espero que se lo suba, no que se lo baje. Pero el funcionamiento es especial porque ellos no tienen un sueldo fijo, ni los altos funcionarios, ni los registradores, ni los funcionarios. Voy al tercer punto, que era lo que decía. La ley actual creó el Servicio Autónomo de Registro, que era una manera de desconcentrar, porque antes dependía del Ministerio de Interior y Justicia. No funcionaba nunca el servicio de registro. Por eso es que es un retroceso lo que quiere hacer el ministro de Interior. Pero centraliza, controla. Centraliza y maneja el dinero directamente, una cosa que no había ocurrido nunca. Mira, pero en Venezuela. aunque no le compete eso directamente al ministro, sino debería ser el presidente por decreto, ¿deben entonces los registradores acatar esta sentencia que sale en Bueno, la Gaceta Oficial? para mí esta decisión... ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Qué deberían hacer los demandar trabajadores la de los nulidad de registros? lo que es la resolución, en primer lugar, porque es inconstitucional, no tiene facultades para hacerlo. Y el otro punto, que es el punto de fondo, el servicio autónomo. Cuando uno crea un servicio autónomo, le tiene que dar autonomía. Y eso pasa primero para que tenga ingreso propio, esa es la característica fundamental. Y luego que ellos internamente puedan administrarse y decir cuál es la escala de salario, etcétera. Les pongo un ejemplo, el CENIAT es un servicio autónomo. Aeropuerto. Al aeropuerto, entonces tienen un porcentaje que recaudan por la recaudación de impuestos, uno que le viene por presupuesto y ellos designan internamente cómo se Y les pagan aquí los la salarios. notaría y registro perdería su autonomía. ¿Y quiénes quedan afectados? Los venezolanos, el que quiere, por ejemplo, sacar su carta de soltería y tiene que firmarla en una notaría, mañana le van a decir, señor, es que no hay real, el ministro no nos ha dado real, no hay cómo sacar la copia, no hay aire acondicionado, no le podemos pagar a la secretaria. Eso era lo que pasaba antes. Como un Y ese es el ministerio más. proceso que estamos haciendo. Claro. Y el punto de fondo... Y de hecho, cada notaría era una cuidaba porque una notaría fuera mejor que Fuera otra. mejor que otra. Y si el servicio era mejor, se iba para otro lado. Exactamente. Entonces, y eso, por ejemplo, hoy cómo cobraron esos funcionarios. Hoy día quincena de cobro, ya entró en vigencia, o sea, bueno, sí, ¿cuál es el estatus? ya está en vigencia, la instrumentalidad no lo sé, si ya le quedaba algún pote, por decirlo, en el registro para pagar y entonces pudiéramos ver en los meses que vienen, pues problemas de caja para el manejo del pago de estos funcionarios, ¿no? Bien, Carlos, gracias. A ustedes, siempre... Ok, ya hablaremos de lo otro que te preocupa y ocupa. Hacemos breve pausa y seguimos.